GGG. Uy, no, 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 no. Ahí está, ahí está. Ay, güey. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, soy Pablo de la Gema. Sean todos bienvenidos a el podcast de la Gema, episodio 105. Dios mío, ni siquiera actualicé información, se me olvidó. Pero es que sí necesitaba un momento para poder prepararme después del primer panel que fue de 2 horas. Así que voy a hacerlo rápidamente, disculpen que lo haga, que poco profesional de mi parte. Así como que se me caiga el micro. Pero en fin, aquí estamos, banda, bienvenidos a este podcast de la Gema. Yo soy Pablo desde Ciudad de México, transmitiendo para ustedes a episodio 105 de nuestro podcast, de nuestra semana especial, la semana de host. Acabamos de tener el episodio 104, que fue el primer seminario y el primer capítulo de la semana de host, cómo ser un anfitrión de eventos. Ahora vamos con el siguiente, que va a ser el seminario número 2, que es sobre entrevistas, cómo ser un entrevistador. Este ya es un poco más metido, ya hay un poco más de por medio. El de host creo que es muy bueno porque es muy de nivel de entrada, cubre muy buen material. Les recomiendo que lo chequen si no lo vieron ahorita. Ya saben que va a estar en YouTube, como toda nuestra crema de la Gema, youtube.com/la-gema. Este va a estar chido. Honestamente, este seminario fue encabezado por Ana Procer y saca contenido muy, muy, muy pertinente. Hasta tiene un diagrama esta shit, nada más para que topen. O sea, estoy viendo aquí mis hojas, rapidísimo, para darme una idea. Son como 50 minutos de este seminario. Yo estoy apuntando que tendremos 1 hora y media de programa, o tal vez un poco menos, esperemos que menos. Pero vaya, lo que sea necesario para ustedes que puedan aprender el conocimiento. Preguntas, comentarios, todo es bienvenido. También díganme cómo está el stream, cómo se escucha, cómo se ve todo. Esto es para ustedes, amigos, así que pues vaya, díganme qué tal y yo estaré ahí cambiando de acordemente para que todo se pueda escuchar y apreciar bien. Gracias por acompañarnos. Voy a tomar un poco de agua, voy a esperar a que llegue la gente, si tienen alguna pregunta o algo así, y ahorita vamos a empezar. Así que pues sobres. Les recuerdo otra vez, esto es para los que les interesa cómo ser un entrevistador, cómo ser un narrador. Todo esto lo puedes aplicar a cualquier índole de la vida porque al final de cuentas es sobre cómo hablar, sobre cómo comunicarte con la gente, güey. Una habilidad crucial que aplicas al día, sobre todo si eres un streamer o personalidad en internet. Vaya, al final de cuentas lo que estás escribiendo en Twitter es lo que harías si pudieras hablar en voz alta al público. Piensa en eso. Entonces vamos a pulir esa habilidad. Hagámoslo juntos. Esto es para que crezcamos todos como individuos y que también nuestra región aquí en México y Latinoamérica, todo el público hispanohablante pueda llevar su juego en los esports. Que crezca la escena. Por eso lo estamos haciendo. Quiero agradecer nuevamente a Twitch, al equipo de Twitch Studios, a Ana, a DJ Weed, a Naya, a todos de Twitch Studios por su apoyo y por permitirme ir a esto para poder comunicárselos a ustedes. Vamos a empezar con el segundo seminario. Voy a quitar la música y vamos. A ver, ¿tiene audio o no tiene audio? Hello and welcome back to the... Hello and welcome back. I hope you can hear me. Sí, sí te escucho, Awesome. Ana. Hello and welcome back to the Twitch Studios hosting an interview workshop. I'm Anna Prosser Robinson. You saw me just a moment ago, but this is the first time you've seen this handsome man on stage. Who are you? How's it going? My name is Ezekiel III. I've been hosting with Twitch for around 3 years now, and they fed me once, and I never left. You won't leave, yeah. Yeah, exactly. And you know, she was in the last segment too. So that's Kelly. That's Kelly Link. And we are here to talk to you specifically about interview. We're going to try to go in depth. Noten Guys who are here, I think la that comunicación it's visual possible por we're not parte de going to Ana get to our viendo a planned la Q&A cámara. session at the end because we're starting late. So if you have questions, go ahead and ask them throughout the presentation. So, Do we have that microphone, that audience mic? Because last time we didn't have it for There a lot it of the is. questions. Rachel's There we got go. it. Okay, cool. Ok, va. Ahí ya tienen el mic, así que si hay preguntas Cool. van a All poder right, topar. Creo let's que get es una into pregunta talking nada about yo. interview and before. Ok, nada más rápido para que vean. Ya topan a Ana, ya topan a Kelly. Estuvieron en el primer panel, en el primer seminario, pero sí que es nuevo, sí que es uno de los embajadores, así decían, Twitch Ambassadors. O sea, es gente que Twitch jala luego para eventos y para actividades como esta. Tiene un canal en Twitch, recomiendo que lo sigan. Ezekiel the Third, ahí lo vieron la imagen, en el visual. Discúlpeme, vaya, acabo de hacer uno de 2 horas.
Sí que está pesado. Les recomiendo que lo chequen. Es un gran homie, muy bueno en improv, muy bueno en dinamismo. En cierta forma yo me identifico un poco con él, como que tiene una vibra que me gusta a mí y se puede notar sobre todo en cómo van a verlo expresados en esta parte. Así que pues vamos. Before we can do anything, we need to know what the point of it is. So what is the purpose of interview? Let's Ok, talk about recuerda, esa that. es una entrevista. ¿Cuál es el The purpose propósito de of una an interview entrevista? is to help another person express themselves and to make that fun and to make it interesting and to make it informative. Now, notice that the first point of an interview is not to show your hosting skills off. The point of an interview is specifically to help someone else communicate. Así es. Miren esa imagen de Lil Wayne con Rachel, que también es una de las embajadoras de Twitch que estuvo dando clases ahí en el workshop. Miren esa imagen. Ese va a ser el ejemplo icónico que vamos a tomar para lo que va a ser manejado en una entrevista. Rachel, si no han visto la entrevista de Lil Wayne en E3 de parte de Twitch con Rachel, tópenla. Está buenísima y es muy buen ejemplo de material para aprender de Rachel, que manejó muy bien esa entrevista. Pero ¿cuál es el propósito de una entrevista? Aquí lo que vamos a hacer también, esto no es de ti. Tú eres un guía, eres el traductor, el mensajero del mensaje, valga la redundancia, de tu entrevistado. Lo único que tú tienes que hacer es sacarle el jugo al entrevistado. El entrevistado es un limón, es una naranja, es lo que quieras que tenga pulpa. Tu misión es exprimir esa pulpa y sacarle todo el jugo, loco, todo el jugo. Eso es lo que tú tienes que hacer como un entrevistador. No es de ti, es de la persona con la que estás hablando. Tienes que permitir que esa persona pueda expresarse adecuadamente de la forma más interesante e informativa. Tienes que hacer que queden bien. No necesariamente, pero para este tipo de tiradas, al menos en gaming, usualmente tú quieres que la persona que estás entrevistando quede bien y que pueda comunicar lo que quiere comunicar. Vamos. That means that you are the guide, translator, the person who is helping that person figure out how to make themselves understood. If that makes sense. And also, in the same vein, you're also Uy. trying to kind of serve the message or the narrative of either the person you're interviewing or the piece of content you're making. Tienes que servir al But you're the one mensaje, who's tienes trying que to tú guide ser the parte de la conversation historia. toward- Tú, vaya, aquí tu misión es hacer quedar bien al men con el que estás hablando. Y tienes que apoyar su visión, su mensaje, lo que está diciendo. Puede no ser así, pero específicamente aquí en este entorno del que estamos hablando, creo que es principalmente la tirada. ¿Qué dice Zeke? There to facilitate their climb. You're probably better at it. You've been on stage more than they have for the most part, but you're there to facilitate them. Absolutely. A bad habit that I've seen a lot is when the interviewer just kind of talks more than the interviewee. And obviously sometimes you're going to get a low-speaking Pero interviewee that's just, eso hasta me ha pasado a mí, de hecho. but you should rarely try and make it about yourself, always make it about them. And if they're not willing to talk, have a conversation with them, change up your questions, but don't make it about you. Así es. Absolutely. And we'll get to some techniques about how to do that. We're going to jump right into the structure of an interview. Estructura de una entrevista. Most importantly, an interview that's just kind of will fill the time and you'll ask questions. And that's okay, but that's not a great interview. A great interview is something that feels more like a discussion, like a natural human conversation. La neta, las mejores entrevistas, güey, siempre van a ser las que en realidad no parecen entrevistas y parecen más dos bros hablando, pasándola bien, conversando. Ahí lo dice, una entrevista ok, solo llena tiempo con preguntas, una grande es una conversación. Pero hay diferentes tipos de conversaciones. Hay una que es lineal, que es una estructura. Yo te voy a preguntar esto, esto, esto y esto, que parece este cuestionario. Lo cual no es malo si lo sabes ejecutar. Puede parecer muy fluido y muy casual. Pero también hay unas colaborativas, que son las que yo le llamo mucho el freestyle. De hecho, muchas de las entrevistas de la Gema son una mezcla entre estas, pero gran parte, gran porcentaje de donde vienen son este ángulo colaborativo del freestyle. Jorge, si sigue por aquí o cuando no sé, podrá atestiguar esto. Nosotros ocupamos mucho la metodología del freestyle. Vaya, la entrevista sale conforme sale. Yo simplemente voy a hablar con el brother en la cámara. Que no es lo mejor que puedo hacer. No quiero exhortar a la gente que no se prepare. Tienes que prepararte. Pero sí ocupamos una metodología en la que tenemos un cuerpo, una estructura de qué queremos preguntar. Pero desde dentro de ese cuerpo podemos dar variación o podemos permitir espacio para que podamos sacar cosas que no contemplamos originalmente. Si el entrevistado menciona alguna cosa nueva, algún dato interesante, ahondar en ello y permitir que tome el flujo o que lleve la directriz de lo que vamos a hablar. Eso es como lo que se refiere un poco en esto de la parte colaborativa, o sea que
No tiene que ser simplemente un cuestionario. And that conversation is going to be collaborative, meaning, like Kelly mentioned, sometimes the temptation is to write down all of your questions that you have planned and ask them one after the other in a line to get you from point A to point B. Ahí está. But if you can, being able to have all those questions in mind, but ask them in a natural way as guided by the person you're interviewing, collaborating with them to say these messages is going to be more effective and more interesting and more engaging. True. Remember that they're the ones choosing the route, meaning, like I said, if you can, try not to go from point A to point B, but instead walk around the circle with them. And make sure that you have enough questions. We're going to talk about that a little bit in answers, but having enough questions doesn't necessarily mean having tons of prep done. It just means listening, being able to ask follow-ups, and being able to make sure that you're filling the time in a way that makes sense. And then something that's really tough to learn that I think you can only do with practice, maybe you guys can correct me, but listening and planning questions at the same time is very, very difficult. Oof, That's papi. why the temptation is to always have all your questions prepped out in advance. But being able to both plan what you're going to say next and listen genuinely to the person is one of the best skills an interviewer can have. La neta. And listening will take care of a lot of that. If you are actually Yo listening to quiero someone, escuchar lo que dice Sig, pero primero quiero Sí, agregar nada next. más esto. Tú eres el guía, pero ellos son los que dirigen la ruta. O sea, vaya, ellos van a decir cómo está el pedo, la neta. Quiero ocupar un poco la metáfora que estaba ocupando Ana. Una entrevista puedes ver como ir de punto A a punto B. Y de hecho, básicamente creo que lo puedes ver como la estructura inicial. Pero puedes llegar de punto A a punto B de muchas maneras. Una línea recta pues puede ser una forma segura y vaya, normal, tranquila. Pero a lo mejor puedes hacer cosas más locas. Puedes escribir tu nombre en el camino. Ya saben, ¿no? Algo bien maníaco. Y esto tiene que ser mucho con tener una noción de, o sea, saber qué preguntas hacer, ir preparado. Pero también tener la conciencia y la noción para poder hacer preguntas nuevas conforme a lo que escuches que te dice tu entrevistado. Eso es algo complicado de hacer, pero si lo puedes sacar bien, la neta sí, sí eleva mucho una entrevista. Vamos a ver qué dice Sig respecto a esto. And listen genuinely to the person is one of the best skills an interviewer can have. and listening will take care of a lot of that. If you are actually listening to someone, it's like having a conversation. The pitfalls that you fall into are being nervous and wanting to put on a good show. But if you remember how you actually talk to another human being and you're interested in what they have to say, you do these things naturally without thinking about them. You pick up on words that they say and log that away, so when they're done speaking, you say, oh, that thing that you said previously, I'm going to bring it up. And when you're doing this like as a job, it's tough to remember like, oh shit, I have to listen to this person. And that's what I do. It's a mnemonic device for me. When I'm listening to someone talk, I latch onto a word. And I keep that in my head. And then when they're done talking, that word comes out and I say, oh, you talked about this level of this game. Can you explain a little bit more about that? And then they talk about that. And then it'll become second nature to you after a while. Eso estuvo pesadísimo, verguísima, la neta. Así que se mamó. Perdón mi lenguaje. Pero es que estuvo muy bien, la neta. Algo que puede llevar tu juego, no solo como entrevistado, también como anfitrión, hablábamos un poco de ello antes, pero si naturalmente tienes una noción de cómo hablar con un ser humano, cómo tener una conversación con otra persona, tu juego se va a elevar bastante, o mínimo vas a tener un juego de base muy sólido. Porque al final de cuentas es una conversación, es hablar con alguien y pues cómo, o sea, pues a la gente le enseñan cómo hablar con la gente, ser comprensivo, ser notorio. Yo antes, honestamente, creo que no era tan notorio de eso, no tenía mucha noción de ello. Pero estudié filosofía y pues me imagino que pues, todos podrían topar de alguna forma u otra al famoso Sócrates. Y pues Sócrates griego aplicaba mucho la mayéutica, inspirado por su madre, que era mujer que ayudaba en los partos de las mujeres allá en Grecia, back in the day. No me quiero meter en una situación histórica de Grecia en 500 a.C., pero bueno, en fin. Sócrates ocupaba la mayéutica, que era preguntar el por qué. Como los bebés, ¿no? O sea, ¿por qué esto? No, pues por tal. ¿Pero por qué tal? Ok, pues por otro tal. ¿Pero por qué esto otro tal? Y así, hasta seguir, ¿no? Y bueno, Sócrates hacía eso porque escuchaba. Él simplemente preguntaba respecto a la gente, respecto a lo que la gente le decía. Entonces, pues,
tener noción de ello es importante. Lo que la mnemotecnia, y eso es algo muy chido, qué bueno que ocupó esa palabra, Zeke. La mnemotecnia, una habilidad, una técnica que puedes ocupar para la memoria es que escucha a la persona que te estás entrevistando y agarra ciertas palabras claves que vas a poder regresar cuando ellos terminen de hablar y tráelas de vuelta a colación. O ocupa esas palabras clave para poder formular tu siguiente pregunta. En este aspecto colaborativo de la entrevista, de poder escuchar y planear nuevas preguntas. Por ejemplo, si estás hablando con alguien de Dota o de cualquier juego en general y te dicen, sí, jugábamos porque teníamos una mejor noción del meta, teníamos una mejor noción de cómo estaba el balance ahora en esta época del juego, bla, 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 bla. Ten en cuenta las palabras que están ocupando y agarras palabras clave, por ejemplo, aquí meta o balance. Y cuando terminen de hablar, o sea, puedes ocupar ahí ese espacio para hacer una nueva pregunta. ¿Mencionaste el meta? ¿Puedes hablar un poco de cómo percibes tú el meta ahora? ¿O qué opinas de actual parche de balance que está afectando el juego y cómo lo han manejado ustedes a su favor? Ese tipo de cosas. Podría referirlos como ejemplo a videos de la gema. No me viene ningún ejemplo en particular ahorita, pero hay luego casos en los que van a poder topar a Jorge o a mí decir, mencionaste tal cosa. Y eso es que esa pregunta es un freestyle, homies. Esa pregunta, o sea, ahí cada utendo, la neta van a decir, este vato se la acaba de inventar. Se acaba de inventar esta pregunta. Porque, o sea, es eso. Vaya, simplemente tienes la conciencia de lo que están mencionando y haces una pregunta con base en ello. La Memotech. Como ven. Feedback, por favor, amigos, si están por ahí viendo, díganme si les gusta, si todo está chido por aquí, el audio, el video, todo ello. Sigamos. Absolutely. I think the remembering one word technique is one of the best, I think, because if you're trying to construct a whole sentence in your head, you're going to glaze over a little bit. All right, Palabritas so son mejor clip. que oraciones, la neta. From Se te van a quite olvidar a las while oraciones. ago. So it's Ejemplo. actually like not a very nice thing to take a clip of a host from a year or two ago and show it to an audience, because ideally that host has probably improved quite a bit. So Zeke is really nice to let me show this one. The reason I did is because these are the developers of what was this called? Osiris New Dawn? Yeah. Mm-hmm. Yes, Osiris New Dawn. And it was a space exploration game, but what was cool is they came to us in the booth and they said, we want Zeke, because when we talk to Zeke, we feel like we're just chatting with a friend and we always have such a good time on stage. So when we talk about having a collaborative conversation, we just spend a lot of time talking about hosting technique, but it's also important to remember that the way that the conversation feels and the friendliness and showing your true kind of characteristics as you bring the characteristics of another person out are important. So that's what Zeke was able to do here. Ahí es el ejemplo, top. So ¿Cómo he'll llevas? actually get pretty dusty. Do you have to like clean your suit, or does it just look worn out after a while? You can clean your suit, Awesome. and then if it rains, it'll wash off. Oh, wow. Okay, We're I got. immersive. We totally keep. That's what I was gonna We say. couldn't help us. I was gonna ask, like, how many times Tome did la pausa, this no le da like miedo, así conversation happen? que Like, la pausa de hablar. I want a suit to be dusty, and then the other guy's like, really? I mean, you know how much like it's gonna take? You're right, but God And damn then it. how are we going to wash it off? Like You know- when it rains, you know? Right. Oh, so you wanted to wash off too? Okay, fine. Suppose I'll do that. Well, see, if I worked at like a bigger, more established company, that would have been the response. But Right. since we're just a two-man team, I just went and did it. Yeah. And we were talking about that. We were talking about like I think that's important to mention is that when you're a two-man team or when you're a smaller development team, Yeah. you can actually get shit done. Yeah. Noten cómo a Zeke no le dio miedo ocupar eso, porque es parte de su personalidad. It's not Zeke Decir going in his shit. super formal, I am a host, I never say ever, those kinds of things. It's him playing around with some friends and having a moment where he made them laugh, which is what they told him they wanted, and then taking it back to talking about the game because he knew where the interview was going. And I Take think it it's back. really cool to show Tráelo your de vuelta al personality juego. like that, especially when the interviewees No have temas made it usar clear that tangentes, that's pero what they want. también se aprende Let me cómo tell traerlo you de guys, vuelta. it's a little bit painful to watch something like that from years ago because I'm noticing every single time that I go like all that stuff, whether it's conversational or not, I log it away in my brain and try and be better the next time out because Ser consciente, that ver is tu bot, not ver how dónde I am now, fallas, I hope. dónde está la I know, muletilla, and when quitarla I de picked this ahí. clip, I knew that was going to be really painful, and I appreciate you letting me show it because I wanted to put that out there to show that this was a good interview. It was a very, very good interview, and those people were very happy with what we put out there. So it's important to remember that even when you feel like, oh, there were things about that I really would have done differently, it can still be excellent. And you take your cues from the person you're interviewing.
if they Toma la pauta de requested me quien specifically, entrevistas. it's because they like me. And I'm going to use conversational things. I might say a shit from time to time. I might say teme like decir shit. and but I'm always going to be enthusiastic and engaging because that's why they asked for me and not why they asked for someone else who might be a technically better interviewer, but I might be more fun to be on stage with. Right, and it may fit their brand better. Ey, Alright. ya ven, ahí Next creo que es up, we're gonna importante still talk a mencionar little- eso, que dijeron que estos güeyes del juego, del ejemplo que mostraron, del juego que parece de Marsh and Matt Damon, eligieron a Zeke particularmente porque les gustaba la identidad, la voz, el sonido, la marca de Zeke. Y eso es justo lo que estamos hablando en el panel anterior de cómo ser un host. Identifica tu marca, identifica qué quieres ser. De hecho, esto no lo mencioné en el otro anterior, pero una de las cosas que nos enseñó Rachel, que es la chica que entrevista a Lil Wayne, que les dije hace rato, Rachel nos dijo, ¿cuáles son los 3 atributos principales de tu marca, de tu persona? ¿Qué representas? ¿Cuáles son las 3 cosas principales que representas tú? Intenta identificarlas, y esos son como que tus ángulos principales de tener noción de qué quieres ser, cómo lo vas a hacer. Yo no había pensado en eso hasta el momento, y los teníamos que decir. Y no quería decir ninguna cosa genérica, porque mucha gente, pues por ejemplo, sí dijo, y una de las cosas con las que me identifico son los juegos, los videojuegos. O sea, sí está bien, no tiene nada de malo, pero pues sí es una opción muy, muy común, ¿no? Y pues, o sea, yo me gustan mucho los videojuegos, pero no son mi persona. Mi persona es la producción. Consecuentemente resulta que hago producción de eventos de videojuegos. Pero es un atributo, producción. Segundo atributo, entretenimiento. O sea, vaya, lo que sea tanto arte, lo que sea streamear, videojuegos, deportes extremos, cultura, educación. Ese tipo de cuestiones también es lo que engloba la marca. Bueno, educación no, porque es entretenimiento y es algo distinto, ¿no? Pero, o sea, producción, entretenimiento, esos son 2 puntos. Y mi tercero, legitimidad, ser legit, ser true. O sea, vaya, uno tiene que comportarse, uno tiene que tirar bien su shit, pero también poder permitir ese espacio para poder decir shit, ¿no? Como Sig hace aquí. 3 atributos de tu marca. Aprende a identificarlos. Vamos con la estructura de la entrevista. Ya estábamos empezando con ello. Por aquí ya estábamos en esta parte de conversaciones. Vamos con el timing. To the producer, if they're in Ten your en cuenta ear, a al lot of- productor, ten en cuenta a la gente que graba, porque, o sea, solamente esta entrevista va a ser de 5 minutos o de 10 minutos. Tienes que tener en cuenta ciertas pautas de, ok, ya vamos a terminar, quieres mencionar esto o el otro, bla, 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 bla. Entonces, tienes que tener noción del tiempo. asked for one because most people like me can't keep track of minutes without having someone tell them or having a clock. So making sure that you ask for those cues to stay on track of your time. And divide that time thoughtfully. So making sure that you're spending the Divide amount el tiempo conscientemente. Nada más rápidamente, en la otra parte o sea, hay gente que luego le falla lo de los tiempos. No temas en tener en tener tu teléfono o en un iPad o alguien que te ayude, o sea, off camera y que te dé la noción de eso para poder aplicarlo bien, porque, o sea, sí es algo crucial, o sea, luego a la gente se le olvida y no saben qué pedo. Answers, respuestas. Esta parte que viene muy, muy, muy importante. Atentos aquí, amigos, porque aquí es donde viene el diagrama, papi. Más fórmulas, más objetividad, para que topen. Ay, güey, se fue para atrás. Pretty dusty. Do you have to like clean your suit, I or does it just don't look know. worn We out? just get to after a watch it while? again. You can clean your suit, Awesome. and then if it rains, Yeah. Let's torture me again. How about? There we There we go. go. Okay. You might have to fill time. There, yeah. And if you have that and you have that structure in your head, like, okay, I talked about like the meta of the game, what changes and the patches and everything. Okay, I think I'm done. I'm going to wrap it up. And they say you have 10 minutes to fill. Never end a interview until your team tells you to end. Nunca termines wrap hasta it que te up. digan que tienes que Because there's a terminar. lot No of lo times hagas, where we man, say, no like, lo well, hagas. thank you guys for joining us so much. Oh, okay, so tell me how's your day going right now. Porque si The no pasa audience eso. doesn't know what's going on, but you in your head, you can hear them in ear. So always be prepared to fill. And it is totally okay to have bullshit questions if you're filling. Siempre ten en cuenta que puedes rellenar o que tienes que rellenar. Y no te preocupes en hacer preguntas muy random, o sea, pues es tiempo de relleno. Speaking of questions that you may need to use to fill, it's important to think about how do you construct a question that's going to give you an answer that's good Uy. and that's worthwhile to listen to. So I find that when thinking about how do I ask questions, how do I construct questions, it's best for me to think what is the answer that I want, because that will help me get to that goal.
So the next section is going to be talking about the best answers. And Marcus was like, hey, Anna, this thing's running out of batteries. You should let me put some in there. And I didn't, and I regret it. All right. So I like to talk about what I call the perfect answer. Caveat. Ya, respuesta perfecta. Nada más quiero hacer un énfasis en lo que mencionó ahí Ana, cómo deben enfocarse más, no enfocarse, sino que una forma en cómo te puedes guiar para sacar las mejores respuestas de tu entrevistado es tener en cuenta eso. ¿Qué respuesta quiero sacar de mi entrevistado? Hay gente que se va por la pregunta, pero, o sea, piensa, ¿qué te puede decir él? Si estás hablando con Daigo Umehara, loco, la leyenda de Street Fighter, pesadísimo, años y años de experiencia, piensa una pregunta que pueda permitir que él elongue una respuesta con una historia, o con, vaya, un insight super técnico en el metajuego, o en la terminología, o en la escena, lo que sea. Vaya, construye tus preguntas teniendo noción de que puedas dar espacio a tu entrevistado de mostrar lo mejor de ellos, o comunicar lo mejor de ellos, mejor dicho. There is no perfect answer. Pero ¿cuál es la respuesta But in perfecta? terms of what I'm Veamos. aiming for as an interviewer, the perfect answer is going to have multiple components. First, it's going to La respuesta perfecta va a tener varios componentes, son 4, les adelanto. Primero, la respuesta en sí. actually respond to the question. It's very important. It's going to tell me why. It's going to explain it or defend it. It's going to give me some kind of anecdote, a visualization to connect to, a story, some sort of example or proof. And then there's going to be some sort of meaning to that. It could be a characteristic of a person. It could be something that they want to message to you. It could be a call to action, or maybe it's just an overall concept that they're hoping to get you to understand. And this whiteboard is here because Ahí viene algo chido. A ver, voy a ver. La respuesta, de entrada, te tienen que decir algo en la respuesta. O sea, literalmente tienen que decirte algo después de que tú le dices algo a ellos. La pregunta, ¿no? Ahí voy. it, right? So I can do it that way. Kelly, ask me a question. Anna, how are you so fashionable? That way. Ok, bueno, rápidamente nada más. Es que va a ser un ejemplo, Ana. Bueno, te tienen que responder de entrada. Pero te tienen que dar un porqué a tu respuesta. No nada más tienes que decir ¿qué te pareció esa pelea contra tu oponente ahorita para entrar a Grand Finals? ¿Estuvo bien? Eso, pues vaya, esa respuesta, pero no quieres nada más la respuesta, quieres que hagan algo más, que te digan un porqué. Y eso, que expliquen o que defiendan su punto de vista. Y que te digan, estuvo bien porque fue un buen combate, supe cómo aplicar mis habilidades, leí a mi oponente, bla, 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 bla. Quieres que saquen eso. Que tenga un tipo de referencia o un tipo de ejemplo, una visualización de lo que están diciendo. Una anécdota. Siguiendo este ejemplo del vato que va a Grand Finals. O sea, supe aplicarme bien porque jugar que en contra de Ryu es como jugar piedra, papel o tijera. Y pues yo tenía papel y él tenía piedra. Iba a decir tijera. No sé si eso sirva, pero lo que quiero decir es que hay un tipo de referencia, hay un tipo de ejemplo, hay un tipo de forma en cómo pueden identificar lo que están diciendo con algo un poco más sencillo y puedan extrapolar eso para entender la respuesta. Respuesta, ¿por qué? Ejemplo, anécdota, referencia y un significado. Al final de cuentas tiene que haber un tipo de significado en esta respuesta. ¿Por qué la das así? Porque quieres comunicar algo, quieres dar a entender algo, un call to action, como dijo Ana, o sea, un mensaje de que, o sea, bueno, hago todo esto porque quiero que también sepan que así como yo llegué al Grand Finals y puedo volverme el campeón del mundo, ustedes también lo pueden hacer. Apoyen a su comunidad local, vayan a eventos, apoyen a los creadores de contenido, bla, 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 bla. O simplemente decir, bueno, llegué a Grand Finals porque entrené y le metí dedicación y yo quiero que la gente tenga dedicación y entrenen enduro porque así pueden lograr sus sueños. Vaya, o sea, esas son el tipo de respuestas esports que quieres sacar, o sea, como al entrevistado. O como entrevistado tú quieres comunicar a la gente y que te haga este tipo de preguntas lo posibilita mucho más. Tapa en este ejemplo. Okay. Kelly, ask me a question. Anna, how are you so fashionable? Well, Kelly, I'm so fashionable because I like to express myself through clothing. And the reason for that is that I love to communicate in everything that I do. I told you earlier that my mom used to sit me in the middle of the floor and have me entertain her friends as a baby. And you can tell that just communicating is really important to me. So, answer, why am I fashionable? Because I like to communicate. Why? Because communicating is really important to me, which is kind of cheating because it's also the meaning. Anecdote, I told about sitting in the middle of the floor. And again, the meaning is
communication is really important to me. Ahí está el ejemplo. So I did that in a row, but it can also be more elegant to do that in other ways, right? Because it's very formulaic the way I did it. So the meaning is really at the center of it. And in the case of, Aquí viene el you know, we talk diagrama, about chicos, saquen su esports, we libreta, talk apunten about, esto porque este diagrama está muy bueno, la neta. Yo lo gaming estoy developer aplicando para interviews, mis, the meaning para for mis them podcasts. is usually, this is a good game. You should buy our game. Or for an esports champion, it's, El significado best ese in the del world, centro, ese es el or centro. I've worked so Lo hard que to quieres get here. sacar al final de Whatever it is, cuentas. that meaning is the underlying cause of whatever answer they're going to give. The answer then Alrededor del significado hay los otros really tres elementos. important that when you're thinking about the meaning, you don't neglect to actually answer the question. So if you ask me, gee, why do you think you were able to win that match? And I say, well, it's just really important to me to train as hard as I can. Ahí está, ahí está. I didn't De hecho, really saqué este answer the ejemplo de esta question. shit. I skipped the answer. The answer is I practiced super hard for this tournament and I used this particular strat that I can tell you about that was in that game, but I need to not skip the answer. Ahí está. We have the why. Alrededor del significado We have the está la anecdote. respuesta en sí, el porqué y la anécdota, And referencia all o of those kind of ejemplo. revolve around the Todos meaning. estos giran alrededor So the way del I see every significado. perfect answer En cierta forma, el you- significado ya va englobado al menos una de ellas. La respuesta principalmente diría yo, o el por qué, como dijo Ana en el ejemplo anterior que hicieron a ella. Así que, vaya, tengan en cuenta eso. Usualmente lo que quieres sacar puede ser todo en un orden, o sea, vaya, respuesta, por qué, anécdota, significado. No es el orden ideal, o sea, no es un orden, vaya, establecido. Simplemente identifica esos 4 elementos cuando hagas tus preguntas y siempre que hagas preguntas intenta cazar eso. Puedes hacer follow-ups, o sea, vaya, ¿por qué estuvo bien esa pelea? Ok, ¿por qué estuvo bien? No, pues por ta, y ahí sigues, ahí vas, que también va un poco con la parte colaborativa de conversación de lo que hablábamos al principio. ¿Qué tipo de entrevista quieres? Ay. Rápidamente, ¿cómo vamos, banda? ¿Todo bien? Yo aquí ya me acabé mi agua y todavía no vamos ni a la mitad. Ay. Aquí andamos, vamos. Let's do it. You pick one of these places to start. It could be the meaning, it could be the why, it could be the answer, whichever direction you want. And then you follow that path around until you've hit all of them. Así es, sigue el Alright, camino, busca so, los 4 elementos, Let's try another identifícalos y question, sácalos. and let's start with the meaning. Ask me anything. What does it mean to you to be able to teach all of these potential hosts? So I'm going to start with a quality about me. I'm going to start in the meaning part. Kelly, one of the most important things I want to do with my life is support other people in reaching their dreams. So, being here at the hosting workshop is important to me in order to achieve that, because I feel like I can use my communication skills to help other people build careers that they want and find the fulfillment that I Su have. verga, no es una verga, I güey. No have sabes lo felt buena que in es the Ana, no time lo that puedo I've been able creer. to be on stage more like I'm doing what I'm meant to do than ever before. And even just this past weekend, I got goosebumps when I was able to shout the name of an esports team on stage. So for me, getting to share that is really important. So see, it está. doesn't matter which route I go. As long as I hit all those, the answer is going to feel really robust and complete. Certainly there are Yes. times when just the answer is appropriate. Sometimes there is no answer for No all son of these things. But it's necesarios good los to try to 4 pursue each of componentes, these pero si pieces if you tienes want to estos build 4, sacarás una respuesta muy jugosa de tu entrevistado. Yo no pondría una lista de prioridad, pero yo digo que siempre busquen un porqué y siempre busquen un significado. Tal vez para personalidades de esports más grandes, para talento, para top players, creo que también sería bueno sacar una anécdota, pero siempre busca un porqué y un significado, la neta, principalmente. In the other 3, that's around the meaning, answer, why, and Oh, su verga, te pregunta mía, Right. soy un hijo de just real quick. puta. ¿Por qué hago tantas preguntas? Usually, oh, sure, questions. Do we have the mic? All right, just real quick. So the meaning is basically the core of what you're looking to achieve. Right. But what would you prioritize in the other 3? That's around the meaning, answer, why, anecdote. What is your go-to? Like, what are you looking to get first, or what would you get if you can get all of 3? I think that probably the priority would have to be the answer. I mean, ultimately,
every interview provides information first and foremost. Would you guys agree? Claro. Absolutely. Definitely agree, and I think it's appropriate that if you can only get one thing out of them, and you say like, "What did you do to get better?" You can say, "Well, then they'll be like, oh, we trained," and that's all they'll give you. You can be like, "Well, how did you guys train? How long did you do it?" You posture that question again into them, and you get more out of them. Right. Any other questions real quick? Awesome. Because we will get into that a little bit too, because knowing the perfect answer isn't enough. We have to think about how are we going to get that perfect answer. Obteniendo So la pursuing respuesta each part of the perfecta. perfect Ok, veo answer que is por important. ahí... Like Kelly said, if they only give you an answer and not a why, ask why. If they give you an anecdote but don't tell you the meaning, ask, well, why was that so important to you? Give them phrases like, tell me more about that. Why do you... Ok, ahí está. Esto creo que tiene un poco que ver con la pregunta que hace aquí el buen Evil Morty. Es como preguntar por qué y qué significa para ti. En efecto, ahí justo lo acaba de decir Ana. Vaya, formas de poder buscar esa pregunta es eso. Háblame un poco más de tal cosa. ¿Por qué dices eso? Mencionaste que tal, lo que les digo que está mucho en la gema. ¿Por qué es importante que digas esto? Really care, as well as Son formas get de all the poder information empujar that you y want. buscar And that's por like esos Zeke was saying, when puntos. you're really talking to a human being and you're keeping in mind that you want to learn all of these things about them, those questions come really naturally. They're not something that you have to plan out Así to have in es. your head. Simplemente You- saber you hablar con la banda, Get into güey. a rhythm and a pattern of using the proper question words. How is a great starter because how involves a lot of moving parts usually. How do you make a bicycle? Well, tires, chain, that it's a lot of steps. ¿Cómo? And you start to become No comes, accustomed ¿cómo? to using ¿Cómo? those kind of words and phrases. You'll have fallback stuff to keep the interview going if need be and that kind of thing to get the answers or to get them to expound rather than be curt with you. If you feel like your interview is being a little harsh as well, a good way to posture a conversation is to not actually ask questions, but to be like, well, tell me about the patch notes that you guys recently added. It's not really questioning, you're just tell me about it. Cuéntame de They esto, won't be able to, háblame pinpoint a de specific thing esto. that they should talk about. A veces It's so- la forma en cómo comunicas o cómo quieres sacar de algo a una persona no tiene que ser en forma de pregunta. Simplemente son como comentarios. O simplemente... Quisiera traer a colación un ejemplo. Hice la entrevista con Mariguas, que es el número 1 de Smash 64 aquí en México. Y estábamos hablando un poco de cómo era la escena y cómo México y Latinoamérica tenían un sabor distinto, ¿no? Al juego. O sea, el yoga bonito, ¿no? Jugar chido, jugar limpio y hacer cosas swag, ¿no? Y yo simplemente hice comentario, parece que hay mucho talento en Latinoamérica. Y simplemente Mariguas agarró eso y dijo, sí, hay mucho talento. O sea, si te vas a Perú, te vas a México, te vas a ta. O sea, a veces no tienes que ocupar la pregunta. Simplemente cómo hablas con la persona, cómo manejas la conversación, va a poder ayudarte a guiar eso. Veo aquí en el chat, los homies, Evil Morty, a veces entrevistamos a familiarizados. Sí, o sea, también una cosa muy importante es que tienes que generar confianza, tienes que generar certidumbre en tus entrevistados. Sobre todo si son tímidos o no manejan mucho esa parte mediática de estar en público o en cámara. Tienes que hacerlo sentir cómodo. O sea, vaya, si el vato no está acostumbrado a eso, no sea súper formal y le digas, estás aquí, bla, 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 bla. O sea, vaya, puedes ocupar algo más chill. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece el evento hasta ahora? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? Cuéntame de tus matches. Ese tipo de cosas. Rayton, ¿qué tal, homie? ¿Cómo estás? Aquí, miren, aquí está el homie Rayton, también un caster mucho más capacitado que yo para este tipo de pláticas. Así que, pues, ahí está también si quieren sacar de jugo a ese homie. Saludos, man. Vamos, sigamos. Monsters and everything. So open-endedness. Tell me about this. Preguntas what's new in your world? I abiertas. guess what's new is a question, but And avoid starting No a hagas sí o no. question with is. Because is yes and no. Is this good? Yes. That's it. Yeah. Tell me about is one of my favorite places to start an interview, because if you don't have any questions planned and you say, tell me about X, then you can ask questions off of that for the rest of the interview. Así es, así es. Esa es una strat que ocupamos mucho aquí en la gema, ya les dije, la metodología del freestyle. Simplemente, ¿qué tal el evento hasta ahora? Que te cuenten un poco del evento y ya con eso ya puedes ir agarrando cosas. La memotecnia, palabras clave para poder hacer nuevas preguntas, generar nuevas preguntas después. Saludos a Waffles, ¿qué tal, homie? ¿Cómo estás? Saludos a todos que están viendo, díganme qué tal, cómo va todo, si les está latiendo, si tienen preguntas, comentarios, si se escucha chido el stream, audio, video, todo eso.
Seguimos aquí, ya vamos a un poco a la mitad de este segundo panel de entrevistas. Punto número 2 para sacar la mejor respuesta. Conoce a tu entrevistado, hace research, búscalo en su Wikipedia o googlea su nombre, loco. O sea, haz tu research, loco, la neta, es neta. Too much because you may need to use that research in order to construct better questions or even help them along in answering Esa va a the ser questions. tu base, tu Because a lot of people corpus aren't great para hacer public speakers, preguntas. and sometimes they're going to falter and not even remember what it is they're supposed to be telling you. So if you know, it helps them. Also, accommodate their strengths and weaknesses. If you notice that there's someone who gives short answers, help them by trying to give a little bit more of their answers. If there's someone who speaks very quietly, give them some verbal cues that you want to hear them better. If there's someone who tends to talk a long time, then give them verbal cues like, tell me just a tiny bit about this. Or if you had to say one sentence about this thing, what would it be? You know, think about how you can accommodate for the fact that they might not be as trained as you are. Okay. If they give one-word answers, Ahí les va. Acomoda sus debilidades y sus fortalezas. Es un poco lo que hablábamos también con la parte de ser un host y cuando tienes con anfitriones o con narradores que tienen un poco de ego. Si ellos van a imponer su ego y no van a ser serviciales o amenos en cómo van a manejar el cast, o sea, pues ahí es ya en cierta forma una debilidad de ellos y tienes tú que acomodar eso siendo un poco más receptivo, tolerante, y si ellos van a querer capitanear el cast, pues o sea, tú manejar el support, eso te va a hacer quedar mejor a ti porque la gente va a poder ver que tienes tolerancia y también que puedes trabajar con gente aunque necesariamente no te lleves con ellos en vida real o fuera del trabajo. También eso, por ejemplo, si tienen respuestas cortas, puedes hacer varias preguntas para poder como que generar una respuesta larga a través de varias preguntas pequeñas. Puedes romperlas. Y pues también si habla mucho, especifica, anclaros, como dijo ahorita Ana. O sea, dime solo un poco, si pudieras decir esto en una palabra, ¿cómo sería? Cosas así. Es uno de los puntos que más fácil se nos va, la neta que sí, creemos que lo conocemos bien, cuando una revisada rápida su historial hace la diferencia, loco, nada más, güey, ponte a buscar un ratito de a quién vas a topar, a quién le vas a hacer entrevista, loco, mira su Twitter al menos, ve sus últimos tweets, lo que sea te sirve a que entres en seco, güey. En feco. game as opposed to like, tell me what you think people are going to like. Oh yeah, totally. Nodding, getting close to a person is a really good way of saying I'm interested, and so everyone else who's listening is going to be interested. And wow, keep talking because that was so interesting. It's really good practice too before you go up on stage, whether it's like say it's for a Twitch hosting, talk with the developers, have a little conversation with them so you're not meeting them for the first time out on stage, just to understand their feelings. And if they're feeling shy, be like, oh man, we're ready to go out there, get to know them a little bit. And especially with esports players, if you have a moment before you actually they toss it to you, talk to the player. More than often they are very nervous. They just got off an insane game. A lot is going through their head. Tu entrevistado. Calm them down, bring them to your level, and tell them what you're gonna do. Like, hey man, congratulations. We're going to talk about what happened in that game. You ready? Yeah, and you can use your body language to create environments for them too. If there's someone that gets fed off of hype, being like, wow, tell the audience, look at them, tell them how you feel, then that... Ok, ahora aquí les va. Eso es algo que me había dado cuenta que no mucha banda hace. No, al principio yo decía, loco, esto es como que pues básico, no, qué pedo, no, pero mucha banda no habla con su entrevistado antes de hacer entrevista. Simplemente van con el vato y hablan con él. O sea, oye, te podemos hacer una entrevista, va, párate aquí. 3, 2, 1, estamos aquí, bla, 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 bla. No, loco, o sea, vaya, lo puedes hacer, no tiene nada de malo. Pero no sabes lo mucho que puede servir que hables con él un poco antes, les digas, oye, mira, pues que no te vamos a hacer una entrevista. Me gustaría enfocarme en esto. Te voy a preguntar de esto, luego de esto y esta otra cosa. ¿Te parece? ¿Qué te gustaría que incluyera además de eso? ¿Qué no te gustaría que incluyera? ¿Qué te gustaría que evitara? Me gustaría ejemplificar con esto cuando fuimos a Rogue Esports Fest en el Frontón México el año pasado. Estaban los chicos de Rainbow Seven ahí, era cuando recientemente Rainbow Seven se había cambiado, Lion Gaming se había cambiado el nombre a Rainbow Seven. Entrevistamos a Mariome y luego pensábamos que con Mariome iba a ser, pero yo vi a Giral y yo sé que Giral juega Smash, juega Melee. Entonces dije, pues coño, loco, voy a sacar una entrevista a este men y voy a sacar una entrevista de Melee. Sobre todo porque en esa época el cambio de Rainbow Seven fue algo que pasó muy, pues, o sea, era como la noticia.
Y todos estaban preguntando a esos güeyes de Rainbow Seven, qué opinaban del cambio, cómo se sentían con el jersey, cosas así, ¿no? Entonces, esos güeyes seguramente estaban fastidiados de esos tipos de preguntas. Yo me acerqué a Girard y le dije, Girard, ¿qué tal? Soy Pablo de la Gema. Me gustaría hacerte una entrevista. En corto podía notar cómo Girard me iba a cepillar, me iba a decir, no, disculpe, estoy cansado, bla, 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 bla. Y antes de que pudiera decir algo, le dije, me gustaría hacerte una entrevista de Mele. El vato cambió, me dijo, ¿de Mele? Yo dije, sí, de Smash. Me dijo, ok, va, sí, hagámosla. Y saqué la entrevista con él. Y le dije, mira, te voy a preguntar de esto. De Smash, ¿cuánto tiempo llevas jugando? ¿Cuál es tu main? ¿Has ido a algún torneo? Cuéntame un poco de, o sea, del juego, así que te parece, las similitudes con LoL, lo que sea. Le dije todo ese tipo de cosas. Le dije, ¿te molestaría si pregunto algo de Rainbow Seven? El vato me dijo, no me gustaría dejarlo de Smash. Y yo dije, está bien, me parece perfecto. Y así lo hicimos. Hice un comentario de Rainbow Seven o algo así, pero nada más fue un comentario. No fue una pregunta. Tienes que respetar a tu entrevistado. Entonces, vaya, eso creo que es una forma de poder es como que ejemplificar esto que estaba diciendo. Fue una tangente un poco larga, pero pues creo que podía servir para que identificaran eso. Lo crucial que puede ser hablar con tu entrevistado antes, no entrar en seco. Así como no vas a entrar en seco sin hacer tu research, sin revisar qué pedo con el vato, también no entres en seco, haz que se sientan un poco cómodos, que topen con quién van a hablar, que quién eres y, o sea, de qué van a hablar. Al final de cuentas es tu marca y es la de ellos y pues lo que tienes que hacer es que ambas sean bien representadas. Vamos con este ejemplo. We had these developers on who developed a game called Everything, and they just weren't saying anything about the game, anything about everything. I know, isn't that great? Isn't that awesome? So we were asking them, okay, what is this game? What do you do? What are some interesting things about it? And they weren't giving us anything. So this is how Alex Correa and I responded. It's exactly what it looks like. 1,000-foot view. Okay, it's exactly what it looks everything? like. What are we trying to do here? What is happening? Because I'll keep trying to pull it out of you. I don't have. This is the thing. Is like I made this so I wouldn't have to explain it. Okay, I'll give it a shot. I wouldn't be able. There would be no reason to make it if I could explain it. If I go onto Steam and I look in the question mark section, this is what I will find. Okay, so Yeah. I'll give it a shot. What does it look like? He asked us. It looks like I am in control of the entire world, and there are beings in this world that I can move about in a joyful, jubilant, somersaulting fashion. Having seen a trailer, I saw these really cool patterns of like things moving in unison, and I'm assuming Like maybe yes. Look at them. Look how satisfied. You created a new piglet. So in this sense, they were not giving us anything, so we just had to make up what we knew about the game and get them to either Cuando no agree te or dan de qué disagree with morder, us. tienes que tú And, crear la shit, la neta. having watched the trailer was our saving grace because we knew some things Además, to da una ask them to do. oportunidad a ellos de que den una respuesta más chida, lo cual es bueno para los dos. Así es, Rayton, tú te la sabes, Mary G, te la sabes. Splash of water in your face, that chill goes up your spine, you're like, oh, these guys ain't saying shit. All right, well, let's go to plan B. That means I talk most of the time. Yeah, and being a good interviewer in those cases becomes being a good orator and just being able to continue to speak for 15 Así minutes es, until you usualmente no quiere hacer la entrevista de ti, pero si ellos no te están dando nada de qué morder, no temas en, pues vaya, hablar un poco más y tener que tú ser como el cabecilla de la conversación. open-ended questions. No, Mejores prácticas. Vaya, esto ya estábamos hablando un poquito, pero aquí ya está como que un poco más deconstruido. Primero que nada, preguntas abiertas. Entre general y específico, siempre oscila por lo específico. Vaya, darles espacio para que ellos improvisen, pero también para que puedan tener una noción de qué decir. Nunca te vayas por el sí o no. Vaya, eso puede ser como la entrada, pero no es lo principal. Y darles opciones para responder. No los encapsules, no los encasilles en una sola respuesta. Sobre todo si también si no, esa no es la intención. O sea, si eres un vato como de BuzzFeed o de TMC y le quieres sacar un comentario controversial, pues puedes aplicar esa. Pero, o sea, para este entorno creo que eso no es adecuado, bro. Y pues ya. Because how do you feel can be good if you give it the context it needs? Like, you're just releasing your game for the first time and you've been working on it for 3 years. Now you're presenting it on the Twitch stage. How does that feel? You know? And you can even rephrase it like, it may seem like a very small thing, but rephrasing the same question in a very tiny way will encourage a better response. Instead of how does that feel,
what does it feel like? It will elicit a different response. Totally. ¿Cómo te sientes? Absolutely. ¿A cómo se siente esto, Suggesting answers bro? in the question is something that I really like to use when someone is struggling. For example, that interview with the developers of everything. So this game is a massive open world, would you say? Allowing them, and then, you know, sometimes you'll get, Sugieres yeah, algo. but at Si no least te están you're dando getting- mucho de qué mover, at si least son un you're poco giving them tímidos o something no if están they're buscando really, una really respuesta struggling. clara a Or ellos, I like sugiere to una give them respuesta two tú. options too. Like, Tampoco would you los say that encapsules this como en el game punto is anterior, something that pero puedes single darte players esa would like, libertad. or people who like to play with their friends. So then they have to choose one of those, and they at least have to give me a sentence. Playing the support role in interviews is really important because basically what you're doing is this person is standing up on your stage trying to express something. Either they're trying to get you to understand them and how they feel, they're trying to promote something, or they want to send some sort of message. So you are the supporting role in that. And it's your job to catch them if they fall because they're probably not as skilled on camera as you are. So making sure that you're supporting them, zooming in or out of things as necessary if they're feeling like they got lost. Identifica bien en qué puedes meterte más, en qué puedes seguir escarbando y cuándo tienes que como que abrirte un poco más y salirte de temas un poco más no tan que no debes de tocar o que a lo mejor no sea el punto adecuado que debes de indagar en. Y también, o sea, lo que decía Ana, o sea, tienes que tener muy en cuenta hacer el soporte. Estoy aquí viendo mis notas por esta parte y pues, o sea, más que nada, o sea, darles opciones, darles oportunidades para que ellos, si no se están dando a ellos el chance, tú se los des. Y que como que puedan agarrarse un poco de ti, colgarse de ti. No colgarse en un sentido malo, sino simplemente que puedan, o sea, tú darles el empujón para que ellos puedan como que llevarse un poco más o subir un poco más de juego y encontrar una solución a lo que ellos no podrían sacar de sí mismos. Por así decirlo. Espero eso tenga sentido. Out of them, but they're instead of like yes or no, they're going Chris off Star, topic. Tiffany Star, May not saludos be a ella, talking buena too streamer de much, but they're Twitch. getting crazy, for the lack of a better word. How do you bring that in to get back to that perfect answer, especially to re-engage if they're being a little bit harsh towards you? Good question. Did you guys want to jump on it? I have an idea, but I just want to say, if you have a difficult interview and it goes off topic, you got to fall back on you're there to guide them. If someone who created a game wants to talk about golf for an hour, like, I'm here to help you, man. You know, honestly, I want to be as engaged as possible with that person, but if they are not getting out what they want to get out, or excuse me, if they're up there for a reason, right? They're up there to tell the audience something. And if they tell the audience something other than what you thought, you're just there to help. In my opinion. Si no te dejan, recuerda que tú eres el guía, no If it's an temas esports en interview, volver a just cut jalarlos de it. vuelta al punto. I've had bad interviews where they don't even understand what I'm saying, and I say, "What do you have to say to the audience? Any shout outs you want to do?" And I cut the interview. I don't even ask them questions anymore. I allow them the opportunity, like, "Well, what do you have to say to your fans? I love them all. Thank you so much. Well, good job, man." And you just cut the interview. A lot of the times you'll have a 15-minute block that you can't, and you just got to make the best with what you got. The audience most likely knows it's not your fault. there are a lot of situations where you may be tasked with getting this interview no matter what, and you may not have the option of either going off topic or cutting the interview. Those are really good solutions. But what we're trying to do by giving you things like the perfect answer or talking about intros or talking about your brand are to give you fallback foundations. So if Zeke will not give me the answers I want, or he's going completely off track, being able to say, you know, Zeke, one of the things that's really important to me is serving other people's messages, and and bring that back to something that grounds you, and then relate that to the question. So something that's relatable to every single human being, like what is at the core of you. Y también con Zeke noten también, o sea, vaya, cómo no solo están comunicando, hablando entre ellos, sino también con las manos, gesticulando. And bring it back to the intro. Or if I've asked him a question and I'm looking for the perfect answer, picking any of those pieces that he hasn't given me yet, I'd really like to know why it was that you jumped in the pool with all your clothes on, Zeke, as opposed to just letting him talk about something else. They were super glued to my body. Yeah, it happens. Long story. Don't be afraid to reset the interview either. If it's going a little off and a little weird, pause, be like, just want to remind everyone that we are here at the Dota International Tournament and I'm here with this player, and just reframe the No whole temas thing el to reset. get them to Esto de hecho, aquí en México lo pueden topar mucho para mis homies que streamean torneos de videojuegos de pelea o de Smash. A mí me ha tocado hacerlo mucho, sobre todo en los streams de Genesis, Beyond the Summit y cosas así. Se resetea mucho. Recuerdas a la gente, o sea, después de que ya como que se te acaban un poco las cosas o que estás esperando a que pase lo siguiente,
Bueno, nada más recordando a todos que estamos aquí en la transmisión en español de Genesis 5. Estamos en las finales de Top 8. Ya tuvimos los Winner Semis. Vamos ahora con el lado de Losers. Díganos, amigos, que estamos aquí. Estamos a punto de prepararnos. Está a punto de acontecer el próximo match, que va a ser fulano contra fulano de tal. Ese tipo de cosas. Vaya, ese tipo de cuestiones. Tener en cuenta cómo lo puedes traer de vuelta. Y lo que dice Rayton, meter un call to action, o sea, no olviden seguir el canal de Twitch, estamos aquí en vivo, gracias por su apoyo, suscribirse, también pueden seguir nuestros updates en Twitter, bla 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 bla. Vaya, Rayton, me imagino que también ha tenido que aplicar este tipo de strats, vaya, esas son como las estándar, men, o sea, aquí es lo que tienes que tener en cuenta, es estrategias de qué hacer si las cosas no están saliendo como idealmente deberían de salir o como las tenías ideadas en tu cabeza. Y otra de estas opciones que tienes, un botiquín de opciones que puedes agarrar para sacar una buena respuesta, traerlo de vuelta, reenfocar, indagar, etc. Where as well. A lot of times they'll go off the rails, put that back on the start of the track, and remind the audience where you are as well. And I actually have gotten to the point where I've kind of broken the fourth wall of interview, if you will, and say, hey man, it's my job to get this interview. I need to get this answer from you, so help me out. You know, and if it's really, really to the point where you've got to level with them. I've done that before. And this does not happen a lot. I'll just say, like, more often than people are up there to talk about their shit, and it's easy. But these are extreme cases. It will happen every once in a while. Like, I've done, I don't know, 300 interviews, and maybe twice has it ever been like just bad. And you just gotta muddle through as best you can. But don't let it scare you, because most of them will be just fine. Un resumen de juego sirve súper duro para reset, así es, man. Es como un juego de pelea, bro. Tienes que resetear el combo, man. Marvel contra Capcom. Interviewee Descansa en who paz. is doing something that they shouldn't be doing, and not necessarily maliciously, and it can range from, like, they have a restless leg that just won't stop moving for, like, 3 Creo que minutes. ese es Shadow Or Temple, if they buen are homie. cursing on stream and they shouldn't be doing that, like, how do you guys bring that up or try and address it so that they don't do it further in the interview? If it's a long interview, I will bring it up to them. And if they're like swaying away or walking away, I'll be like, hey, buddy, you gotta stay close to me. Like just a lighthearted little chime in to remind them that they're on camera. If it's something like verbally or like cursing, you can, like, I honestly just try and make a light out of the situation. Be like, oh, there's a quarter for the curse jar. You know, it doesn't have to be anything to be like, you can't do that on stream. Please Sí, stop. o sea, vaya, Because no you're still trying to castigues make al them look vato si good. hace algo mal y digas, It's no, just no a family mames, a la company, verga, yeah, you no, know, no, those no, no, kinds of sí, o jokes. sea, haz lo más que yes. puedas con él, intenta What sacar are algo some of the gracioso best de ello, haz un practices comentario, pues, for o sea, vaya, doing research? tranquilo, 'Cause, like, for packs and pasivo, stuff like that, there's, like, como le hundreds está of games. ejemplificando aquí How far in Kelly. advance do you know what stuff you're doing? Because, like you said, Ahí está you el know, business, el those people homie, want it atrapado en el deep. SNES. And then, you know, when you are doing that research, like, where do you start, and what are the things that you kind of, like, really look at that are like, oh, these are things that I might want to bring up in my interview? For real, for me, honestly, Wikipedia. I do a lot of Wikipedia Ahí on está, papi. the game developers, so I know like maybe some other games they've made. I do Wikipedia on the game itself. When is it coming out? Like, oh, it's releasing or it's been released, so I know the release date of the game, and I say, okay, it hasn't been released yet, or it got released, and I know what platforms it's on and stuff like that. But the most valuable research you can do is 5 minutes before the interview. Ahí está, loco, Is habla con el talking to vato. the person you're interviewing. Habla con and él, having por set favor. things. I have a set thing that I go through. What do you want to get out there? Can we talk about this? Just spending 5 minutes with them will also give you a gauge of what kind of person they are. Ask them Are they what. wild? Are they crazy? Are they a little bit more serious and introverted? And you can kind of mirror that a little bit and help coax good answers out of them. For general gaming, it is totally okay for you to not actually know what's going on in the game. And you can be a part of the audience in that sense, being like, I'm really excited to see, I got to see a trailer of it, because usually you open up on a trailer. Tell me about it, man. What am I looking at here? It's okay to go in blindsided, because a lot of these Twitch events, sometimes they'll be switching around and you'll have 30 games you need to cover. You're not going to know every single one. However, for esports, A you veces no vas a definitely ver look qué at pedo. previous events, look at their prior world championships, regionals, whatever they're having, look what their O previous sea, no temas interviewees ser la or hosts audiencia have o done. ejemplificar o And that is personificar a la the one audiencia y way that decir, I prep for explícame anything, este is I show, will look bro, at their explícame este prior pedo. tournaments, because that's usually how they want it to run. We're talking a lot about gaming and esports, but I would say on a general level, one of the best practices is, if you can, ask the producer, director, whoever you're in contact with, what should I arrive knowing? Because they'll be able to give you a really good line of sight onto what you need to research beforehand, and then help you once you get on site. Eso, si vas a ser talento contratado, si vas a ser un caster, un host o algo así, güey,
a tu punto de contacto, a tu POC, tu point of contact, o en español, que es lo que quiero aplicar acá. Es un término que la verdad no había escuchado aquí aplicado en México hasta que fui allá y lo quiero empezar a incorporar junto con Net 30 o Net 60, pero hablaremos de eso el jueves. Tu punto de contacto, tu PDC. Habla con tu punto de contacto de que te contrató, el director del evento, el productor principal, cualquier persona así. ¿Qué tengo que saber? O sea, ¿o qué debería de investigar antes de llegar al evento? ¿Qué debo de saber llegando al evento? O sea, que ya estoy ahí y tengo que tener en cuenta esto, esto y esto. Siempre pregúntalo, no temas en decirle a tu equipo de producción, de que te contrató, todo eso, o sea, que te den o sea, que te digan qué tengo que investigar o qué sería pertinente que supiera antes de entrar al evento, cosas así. Vaya, ten en cuenta. Something very small but very, very, very important. Ask how to pronounce their name. I am not kidding you. Pregúntales cómo pronunciar su nombre. Celebrities that everyone knows their Maravillas. fucking name, pardon my language. But I ask them how to pronounce it and they thank me every time. Sí, es cortesía, Now, we're básicamente. getting toward the end. Do we have another question? You guys talked about how the purpose of the interview is to let the interviewee shine and convey their information or whatever. But I've also noticed that a lot of successful, like hosts or late night show hosts or whatever, they have a lot of personality of their own and their own sort of almost character that they have created. And I wonder if you could talk a little bit about that balance of like how to pull that off. We actually, the next slide really deals with that. So hold that thought. So blame sharing was the last piece that kind of flows into that topic. Blame sharing is related to that support role where it's like, hey, if we're struggling... Y por favor, si estás buscando casters, dales un documento con esa información. Sí, loco, dilo. ¿Quiénes van a jugar? ¿Cómo se pronuncian los nombres? El formato, dónde es, horas, hashtags, redes, todo eso. La neta, güey, muchos equipos, muchas orgs, muchos eventos. O sea, muchas orgs o muchos eventos se les escapa hacer eso, la neta. Y esperan que seas tú un rifado y que lo hagas tú por tu cuenta. Pero sí es pertinente y sí ayuda mucho que te lo digan ellos, que te den una noción. Y si no te la dan, pues estamos en México, Latinoamérica, todavía no es una norma eso, pero también, o sea, pues los que sí te lo dan, reconócelos, tenlos en cuenta, porque ellos son los que probablemente saben qué pedo con su shit. Y los que no, pues esperemos que lo eleven. Y si no, pues pues no te claves con ellos, bro. Sí, es algo que todavía falta yo todavía aquí, o sea, es muy común en Estados Unidos y en eventos internacionales, luego ves a los casters con sus libretas, con sus apuntes, todo eso. Aquí, la neta, no lo he visto mucho, o sea, yo en su momento luego tengo, o sea, hasta con el puto iPhone, bro, con el teléfono, güey, o sea, ten tus notas allá a la mano, y o sea, y ahí chécate en cosas, o ten la libreta, o sea, pero ve preparado con algo, porque a veces no te lo van a dar, si te lo dan, reconócelo, respétalo. We're struggling together, right? I'm going to struggle with you. And, I didn't quite understand that. Can you explain it to me again? Or, there's so many things that come to my mind. Can you help me, identify the right one? Those kinds of things will really help. In a similar way, giving disclaimers helps people when you're trying to ask them for one specific thing. It's really hard if you're like, what's your favorite of this? Or tell me the most important thing about this. Can be really hard. And being able to say, the first thing that came to my mind with that, as an interviewer especially, can release you from having done tons of research because, it's just what happened to my brain. Or I can refer to what you said before, that'll help me. Or, estos disclaimers, se me escapa la forma de decir en español, pero esas son como que formas de poder, no poner a tu entrevistado en una situación comprometedora. O sea, a veces tienes que sacar alguna respuesta controversial de ellos, a veces tienes que sacar una respuesta que tal vez no sea la mejor cosa que puedas preguntar, o tal vez sea un poco como que, ya sabes, no controversial, dramático, ya sabes, ese tipo de cosas, ¿no? Y este tipo de herramientas te pueden servir como para desprenderte a ti y a tu entrevistado de esa culpa o de ese problema, ¿no? O sea, por ejemplo, dijiste anteriormente, mucha gente opina que esto es difícil escoger entre tal y tal. Este tipo de cosas pueden ayudarte a esa cuestión. You also want to tackle a subject that may be difficult, or it may be something that they don't want to answer, or you may want to show off a little bit about what you think as opposed to just what they think, because your message might be counter to theirs. So being able to do that in a way that doesn't put them on the back foot and doesn't lay blame solidly on you is really important. Marcus and I use the term many people think a lot of times with this, where
let's say a game developer comes up and they've been in the media for doing something really awful. Mamá, no me anexes. I'm not going to say, man, you did something really awful lately, but you know, many people think that it was really horrible of you to put that particular icon in your game. Avisos, what would you avisos, say puede to ser, that? sí, sí, sí. You know, is an appropriate way to say something to them that is common knowledge, that people are saying this, and put them on that. So this clip is actually Este ejemplo está a really chido, cool one tópenlo. because this is from a Dungeons and Dragons live stream, and Kelly Link has very strong feelings about Dungeons and Dragons, and she Called passion. It's called yes, passion. it is, and I love it. And she feels like 5th edition Dungeons and Dragons is too easy, and it's a watered-down version of Dungeons and Dragons. And so we have here the director of Dungeons and Dragons, and Kelly Link really wants to ask him about that particular topic. But of course, being that he hired us, it's not really appropriate to make him feel bad or put him on the spot. So this is what she does. I mean, I keep saying that D&D is in a renaissance now. As someone that has been playing since the early 90s, that it's different. And do you feel that it's different? Like, do you feel that 5th edition is more widely received because of how the rules have been set out and played? Definitely seems more welcoming and more forgiving. Or is it because of this new renaissance of people streaming themselves playing it? Is that really the back of my head? Damn, I got balls. Strange camera angle choice. There were a lot of those that event. But what was really cool about what Kelly did is she didn't accuse, but she did make her opinion known. Like, I think it is easier for people to get into this game. And I would assume that probably O sea, hay cosillas así, no temas en poder meter un poco de tu cuchara o poder hacer que también expresar un poco de ti a través de tu respuesta. O sea, también no se trata de hacerlo de ti, pero hay espacios donde tú puedes inyectar tu presencia o inyectar tu personalidad, tu marca, sin mucho problema y puede ser complementario a la conversación, a la entrevista. Te puede ayudar eso a ti, o sea, no es un plus para ti. No es necesario, no lo forces, no lo busques. Si lo ves y lo identificas, ves la oportunidad, perfecto. Aquí Kelly identificó el espacio para poder comunicar su opinión de que piensa que Dungeons and Dragons quinta edición no es lo mejor, pero lo puso de una forma en la cual no era ella expresando su opinión nada más, sino que hizo una pregunta en la cual resultó que coincidentemente expresó su opinión. Ese tipo de cosas. Vaya. Gimnasia verbal es como luego decimos por acá en producción. No, I want to get my point across. Yeah. So there are ways to do it skillfully so that it doesn't, and also, you know, making him uncomfortable would make the audience uncomfortable. So that's not something that you want to do. Now moving into how to execute all this. We've talked a lot about how to treat the camera. Cómo ejecutar. Most important for interview is that people will ask you about eyeline. Should I look at you? Should I look at the camera? Who should I look at? As a general rule, if we're looking at each other, the interview's going just fine. But as Rachel said, the camera is your awkward silent friend in every conversation. And it's also representative of the audience. So when I talk to the people at home or I'm asking him to tell someone about something, I may refer to that. We can look at it, but us staring both at it is going to feel really, really weird because we're talking to each other. I use a lot of times when I'm doing an interview, I use the camera to punctuate things. Where I say like, yeah, that, and you heard it out here, or you heard it right here. He said it's going to be released. You know, that kind of stuff. Hey. Absolutely. A ver, aquí iba a pedir nada más, tratar a la cámara. Esto también lo hacemos mucho en entrevistas de la Gema cuando entrevistamos a alguien. Empezamos viendo la cámara. Estoy aquí con mi amigo, Rayton. ¿Cómo estás, Rayton? ¿Qué tal? Cuando ya hablas con alguien, de preferencia, o la práctica usual es en conversación, ya cuando empiezas, después del intro, el contacto visual va con el entrevistado. Y como menciona Sig, ver a la cámara puede ayudar un poco para puntualizar ciertas cosas o cuando quieres dirigirte a la audiencia. Pero la práctica usual es, empiezo viéndote a ti, veo a mi persona cuando ya hablo con la persona y en instancias puedo voltear a ver. También en entrevistas de la Gema lo van a poder notar, lo pueden ver conmigo, con Jorge, o sea, vemos a la cámara, hablamos con la persona, a la persona le hablamos y después ya a veces vemos a la cámara como para decir a huevo, me están topando, yo también estoy topando, está chido este pedo que está diciendo el homie, ese tipo de cosas. Al final de cuentas considera que la cámara es la audiencia, el que está viendo. Zeke was ahead of the game. Pre-entrevista, lo que decíamos hace rato, o sea,
prepara a tu entrevistado, habla con ellos, conéctate con ellos, o sea, no tienes que volverte su amigo, simplemente, hola, soy tal, voy a ser el que te va a entrevistar, me gustaría hablar contigo sobre lo que vamos a hacer, pienso empezar así, pienso preguntarte de esta forma, cuando empecemos vamos a la cámara, después ya hablamos entre los dos viéndonos, ese tipo de cosas, dile cómo va a estar el pedo, qué puedes decir, qué no puedes decir, cosas así, güey. Eso es crucial, brothers. Me sorprende que la banda no lo haga. O sea, cuando empecé a ver otros entrevistadores en eventos de por acá, o sea, no tiró shit ni nada, o sea, no tiene nada de malo, ¿no? Pero ayuda mucho. Te ayuda tanto a ti, entrevistador, como a tu entrevistado. Ay, güey, perdón. Conoce tus assets. Luego, a lo mejor en medio entrevista, si es en stream o en vivo o lo que sea, puede haber un B-roll, o sea, imágenes, puede haber videos, cosas así. Ten en cuenta los assets. Muy, muy importante. There's stuff going to be on the screen every time. Now, group interviews are really unique because we've talked about one-on-one almost this whole time, but group interviews are difficult. Got to make sure that everybody feels included because the audience will feel sorry for whoever. Entrevistas grupales sí son un poco más complicadas, la neta. O sea, hasta incluso cuando son dos personas también puede ser un poco complicado. Tienes que tener en cuenta eso y buscar hacer que sea una conversación inclusiva, que puedas dar tiempo a todos de que hablen. Sobre todo si hablas con un equipo de esports o un grupo de más de 3, 4 personas, sí, o sea, es algo complicado, tienes que tener en cuenta ello. Tienes que, sobre todo, también cuidar tu tiempo, porque considera que aquí no es como que tengo 5 preguntas de 5 minutos cada uno. Aquí tengo 5 preguntas y voy a escuchar 5 respuestas para cada pregunta. Entonces, saber cómo manejar ese tiempo, ya que es distinto, ¿no? Posiciónate bien. Y esa es una recomendación muy, 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 muy buena. No te vayas en medio, güey. Es complicado, es complicadísimo estar en medio de una entrevista grupal, güey. Hay una entrevista de Rogue Esports Fest, del mismo ejemplo de Girard, pero esta vez, o sea, no fue con Girard. Entrevistamos a los que ganaron el torneo de Rainbow Six. Era un equipo, Signer Gaming, creo que se llaman. Eran 5 mens o 6 mens, no me acuerdo cuántos juegan en Rainbow Six. Pero la posición era... Estaban todos los players hacia acá y yo estaba en un extremo. De preferencia, vete por los extremos o vete por un punto cercano a los extremos, no necesariamente en medio. O sea, pero nunca en medio, es complicado. Sobre todo dependiendo mucho de qué ocupan. Nosotros ocupamos este micro y tenemos que darle el micro a los vatos y hay como que pausas incómodas ahí, lo pueden ver en el video, busquen la entrevista. Pero, o sea, son gajes del oficio, no tenemos la tech todavía. Pero sí, no se vayan en el medio, la neta. Sé consciente también de cuando tienes que tomar las riendas de la conversación. Y pues recuerda que tú eres el guía. Tú en cierta forma puedes ser el jefe. Eres una estrella, pero tú eres el jefe. Tú guías la conversación. We only have room on our stage for 4, but we made the accommodation. There were 10 people. Rachel was right in the middle, which was very difficult, but we had 2 for camera, and she was able to make it work. So let's take a look. Aquí les va entrevista con Lil Wayne. Rachel, OG, super rifada, manejó esto como una boss. Vean esa entrevista en YouTube, busquen Lil Wayne, Twitch, E3. Esa entrevista es una muy buena forma de saber manejar una entrevista que no te está dando que morder. Tópenlo. Welcome back to E3. My name is Seltzer, and I am joined by the legend, Lil Wayne. We got you on the stage here at E3. We are so lucky. What brings you here to E3? These ugly guys right here. These guys, they brought you here? Yeah. All right, you got to tell me a little bit more of the story here. And if we can get a wide shot, you guys can see all these talented skaters we got on the bench. So, E3 is a video game convention. Yeah. And you made a video game. Tell me about it. Yeah, we got a video game called Squad Up. It's featuring these guys right here. It's just a little skate game. Just wanted to make a little app game. Everybody like playing with their phones these days, so. All right, I'd like that you appreciate that this is for your phone. Do you play a lot of games on your phone? No, I text a lot of girls. I can see why that would eat up battery. So, you know what? You made a Vean game cómo lo for maneja other people Rachel. to play. Other people Fucking don't get boss, to text man. as many women as you do. It's very considerate of you. So when you made this app game, what was your #1 consideration? There's a lot that Rachel did here that is so pro. And to give you some insight, this was behind the scenes. This interview came to us and all of Topen us esa were like, historia, muy buena. I don't want to do that. I don't want to do it. Who'll do it? And Rachel's, I will do it. She stepped forward, she took control. And as you can see, she's keeping things focused on the game, but she recognizes that this crew is not going to give her the linear interview that a lot of these game developers are going to give. She's got to be
a little bit more chill with them, a little bit more flexible. She's got to react to the weird things they say, because if she doesn't react and if she looks uncomfortable and she doesn't react to the fact that he's talking about texting girls, that's going to make the audience feel like, oh my gosh, she's so uncomfortable, so I'm so uncomfortable. So she did an artful job of making sure that everyone was kind of included while she got to talk about this game, Squad. Squad up, por favor, Ana. Squad up. All right. So I believe that we have 0 minutes because Nadja is making the no symbol at me. So again, if you're watching from home, we will have Q&A later. If you're here, be sure to take us aside and ask questions as well if you'd like to, and we'll have more Q&A. But thank you guys so much for listening. Ok, eso fue el panel de entrevistas. Creo que, pues, vaya, ahí estuvo, homies. Déjenme poner música rapidín. Sí, de hecho sí, estaba viendo mis notas y sí, justo después de ejecución y entrevistas grupales y el ejemplo de Rachel lo hace muy bien. La neta, ese ejemplo, ven esa entrevista completa si quieren indagar un poco más. Está muy buena y muy buen ejemplo de cómo manejar una entrevista. Si me hubiera tocado a mí esa chamba, creo que no lo hubiera sacado tan bien. Y eso que yo soy fan de Lil Wayne, soy fan del hip hop, de la música rap. Y creo que no lo hubiera sacado tan bien como ella. La neta sí hizo un buen trabajo. Props a Rachel. OG. Respect. Chicos, eso va a ser todo por mí el día de hoy. No les voy a mentir, me chuté 3 horas y media de stream tirándome freestyle con este pedo. Me duele un poco la cabeza. Ya se me acabó el agua, tuve que tirarme en seco. Pero lo estoy haciendo por ustedes, brother. Esto es por la gente. A ver, aguante, mucho audio. Ok, va. Esto es por la gente, man. Quiero agradecer a todos por acompañarnos el día de hoy en las primeras 2 seminarios de... ¿Qué onda, México? ¿Qué onda, México? Soy Manny, la gema es la crema. ¡Oh, lo vergo! Rayton, te has mamado, tío. Gracias por tus subs, se agradece. No, hombre, esto va para los libros de historia, man. Subs 4 de 10. El retorno, tío. El retorno del rey. Rayton, gracias por tu sub, brother. Disfruta los emotes. El gema. ¡Oh! El gema. ¡Oh, lo vergo! ¡Oh, lo vergo! ¡Oh! Gracias a todos por ver, gracias Rayton por tu sub, gracias a todos los que nos acompañaron, espero les haya gustado esto. Denos su feedback, denme su feedback por favor por Twitter, aquí por el chat de Twitch si les gustó, si les gustaría manejar algo distinto, que lo decía de una forma diferente, o si no les gustó, si les gustó, qué les gustó, todo ello ayuda bastante a optimizar esto para ustedes. Mañana vamos a volver con otros 2 seminarios, episodios 106 y 107 del podcast de la Gema en la Semana del Host. Espero nos puedan acompañar nuevamente a las 8 p.m. de 8 a 10. Gracias por acompañarnos. Si les gustó el contenido, denle follow al canal, consideren suscribirse. Lo que puedan hacer está bien, si no, con solo está viendo, homie. Está haciendo crema, man. Y la Gema es la crema, bro. Gracias por ver, espero les esté gustando. Si quieren saber de algo más en particular, voy a dejar un último espacio de preguntas aquí. Si hay alguna persona que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, lo que sea, en lo que me termino la última gota de mi vaso de agua. Sobres. Ay, sí me cansé. Aquí está, papis. Aquí está el conocimiento, homies. Obtengámoslo juntos. Nuevamente quiero agradecer a Twitch Studios por invitarme a su workshop. Quiero agradecer a toda la banda que está viendo aquí. Y quiero obviamente agradecer a los homies que estuvieron aquí acompañándonos. Evil Morty, That Guy, Rayton. Gracias por tu sub. Gracias a todos por ver. Los amo. Y pues sigamos elevando la región, man. Esto es para ustedes, esto es para la banda. Para que obtengamos más cash, crezca la escena y todos seamos unas vergas. Gracias por ver. Ahora sí ya me despido. No voy a detener más mi outro. Con esto me retiro. Gracias por ver. Adiós. Chao.